Y aquí está el demonio en persona, el crimen, el espanto, el horror, la inhumanidad en persona. ¿Quién es? El personaje que el Perú repudia, Dina asesina, sobre los muertos de nuestros hermanas y hermanos inocentes caídos en las luchas sociales. Así saluda el Cusco y los cusqueños en el mes jubilar a nuestra tierra, reivindicando a nuestros caídos, a nuestras hermanas, hermanos caídos en diferentes regiones como Cusco, Arequipa, Ucayali, Apurímac, Puno, Ayacucho, con tremendas masacres. Y así este personaje siniestro que le está haciendo tanto daño al Perú, con tantas muertes, con tanta represión, con una economía destrozada, con los índices de pobreza que se levantan. Así tiene esta señora inhumana llamada Dina asesina a todo un país, a todo un país. El mismo demonio, Satanás, con los cuernos ahí encima, sobre los muertos de hermanas y hermanos inocentes. Así, en pleno mes jubilar, los cusqueños decimos: esta dictadura, esta represión y la impunidad no van a pasar de ninguna manera. Y aquí está el demonio en persona, el crimen, el espanto, el horror, la inhumanidad en persona. ¿Quién es? El personaje que el Perú repudia, Dina asesina, sobre los muertos de nuestros hermanas y hermanos inocentes caídos en las luchas sociales. Así saluda el Cusco y los cusqueños en el mes jubilar a nuestra tierra. Estudiantes de diversas universidades del Cusco, entre ellas Bellas Artes, han decidido manifestarse mediante una representación alegórica con el objetivo de expresar su descontento y crítica hacia la presidenta Dina Boluarte y las acciones que ha tomado durante su mandato, pues este acto simbólico busca plasmar de manera gráfica el sufrimiento que consideran que la presidenta ha ocasionado al pueblo peruano. En esta se abordan varios aspectos de la mala gestión de Dina Boluarte, como la implicación en mandatos que ha provocado pérdida de vidas en manos de las Fuerzas Armadas, generando un profundo dolor en la sociedad, como también sus acuerdos y negociaciones que se habrían llevado a cabo a espaldas del pueblo peruano. Pues en esta representación de la presidenta Dina Boluarte se logra ver un monstruo adornado con ratas y billetes, que pretende simbolizar la corrupción y los intereses oscuros que algunos consideran que han influido en la gestión de la presidenta. Asimismo, la presencia de esqueletos que busca representar a las vidas inocentes que se habrían perdido como consecuencia de las decisiones tomadas por la genocida, representando toda la dureza y el sufrimiento que estas acciones han generado en la sociedad peruana. El impacto de esta representación ha sido significativo para todo el país y ha sido ampliamente compartido en todas las redes sociales. Es importante destacar que esta representación alegórica es una manifestación artística y simbólica, pues es una forma de expresión que permite a los estudiantes y a la sociedad en general canalizar sus inquietudes y críticas hacia el gobierno, ya que a través de ella buscan llamar la atención sobre la realidad política del país y así promover un debate más amplio sobre la decisión y acciones de los líderes gubernamentales. Sin nada más que decir, aquí te muestro el video. Desde el Cusco, en pleno mes jubilar, la protesta, el repudio al régimen represor, considerado asesino por la mayoría de peruanos, no ha cesado. Vamos a ver esta presentación. La prensa mermelera, la prensa cómplice del régimen asesino.
pitucos, los polos blancos. Y miren aquí. Y vienen las fuerzas del orden con tremendas metralletas, con un tanque, a asesinar, asesinos. Miren la representación, los muertos en el país por el régimen represor, por el régimen asesino, por el régimen que hoy está cubriendo a los responsables de más de 70 muertes en el país. Y miren lamentablemente el rol de los polos blancos, esos polos blancos que marchaban por la paz sobre los muertos, sobre los crímenes y sobre las masacres. La cruda realidad que el pueblo aplaude, que el pueblo reconoce. Y aquí está el demonio en persona, el crimen, el espanto, el horror, la inhumanidad en persona. ¿Quién es? El personaje que el Perú repudia, Dina, asesina sobre los muertos de nuestros hermanas y hermanos inocentes caídos en las luchas sociales. Así saluda el Cusco y los cusqueños en el mes jubilar a nuestra tierra, reivindicando a nuestros caídos, a nuestras hermanas, hermanos caídos en diferentes regiones como Cusco, Arequipa, Ucayali, Apurímac, Puno, Ayacucho, con tremendas masacres. Y así este personaje siniestro que le está haciendo tanto daño al Perú, con tantas muertes, con tanta represión, con una economía destrozada, con los índices de pobreza que se levantan. Así tiene esta señora inhumana llamada Dina asesina a todo un país, El mismo demonio, Satanás, con los cuernos ahí encima, sobre los muertos de hermanas y hermanos inocentes. Así, en pleno mes jubilar, los cusqueños decimos: esta dictadura, esta represión y la impunidad no van a pasar de ninguna manera. Y aquí está el demonio en persona, el crimen, el espanto, el horror, la inhumanidad en persona. ¿Quién es? El personaje que el Perú repudia, Dina asesina sobre los muertos de nuestros hermanas y hermanos inocentes caídos en las luchas sociales. Así saluda el Cusco y los cusqueños en el mes jubilar a nuestra tierra, reivindicando a nuestros caídos, a nuestras hermanas, hermanos caídos en diferentes regiones como Cusco, Arequipa, Ucayali, Apurímac, Puno, Ayacucho, con tremendas masacres. Y así este personaje siniestro que le está haciendo tanto daño al Perú, con tantas muertes, con tanta represión, con una economía destrozada, con los índices de pobreza que se levantan. Así tiene esta señora inhumana llamada Dina asesina a todo un país, El mismo demonio, Satanás, con los cuernos ahí encima, sobre los muertos de hermanas y hermanos inocentes. Así, en pleno mes jubilar, los cusqueños decimos: esta dictadura, esta represión y la impunidad no van a pasar
de ninguna manera. Amigos visitantes del mundo entero, en el mes jubilar del Cusco, debemos aclarar y destacar algo importante. Cada alegoría es la libertad de la creación artística. Cada alegoría es el sentimiento, el anhelo, la queja, el reproche, la alegría, el logro, la hazaña de cada cusqueño. Eso se representa en cada alegoría. Y lo político no es ajeno. Todos somos políticos. Y en el arte hay una relación extraordinaria entre la expresión artística y la expresión política. Y lo que viene a continuación es el sentimiento de millones de peruanos, que no es otra cosa que, por supuesto, lo compartimos, no importa divididos. Pero esa es la política, es la libertad del arte y es la libertad de la expresión artística. Bienvenida la alegoría, la descarada, el conflicto social político en el Perú, la descarada, ciclo 1, grupos A y B, especialidad dibujo y pintura, docentes, autores, artista César Aguilar Peña, el famoso Chillico, magíster Guido Mamani Flores, magíster Carlos Hugo Aguilar Carrasco, licenciada Rosa Antonia Samayoa Jara. Nuestro Chillico es docente de nuestra universidad, donde tiene también mucho que dar, y hoy, junto con el grupo de destacados maestros, nos presentan La Descarada. Nadie la conoce. Uruna sininchispecani son manchariki, carauya, manap encaco, hinaka La Descarada. Que piña carishanku, hatun taklakuiwan chaskirisunchis nayakuna turaikuna. La alegoría expresa de manera metafórica, irónica y humorística un problema, el conflicto social político que el Perú vivió, expresados en el rechazo al gobierno cívico-militar, y el pueblo exige la renuncia del gobierno y un adelanto de elecciones, generando como respuesta la represión del gobierno. Este problema social y político en nuestro país generó mucho dolor en las familias peruanas, sobre todo en las de origen campesino, porque estas propuestas lo propusieron y lo sostuvieron los campesinos, quienes vinieron de sus tierras de origen a las capitales de provincias y departamentos para luego enrumbarse a la capital del país. Estos acontecimientos de protestas y enfrentamientos se vieron expresiones de sesgo racial. Sayarini. La frase que encierra esta alegoría: justicia social para el Perú, para los peruanos, justicia social en cada rincón del país, que no nos cueste sangre, vidas ni sacrificio. Justicia social, la equidad en todo aspecto, especialmente en la distribución económica. Justicia social es lo que clama el artista a través de esta obra alegórica, como es La Descarada.
artistas en el mundo entero que no con su pluma de oro como el escritor, sino con su pincel y su paleta de oro, han contribuido al cambio de la sociedad. Un ejemplo son los murales de México, que aportaron de una manera tan efectiva en la historia de la Revolución Mexicana. Fue el arte, fueron los muralistas, los más destacados, que hasta hoy perviven con sus murales en la Revolución Mundial. Está con nosotros precisamente una mexicana que nos ha traído hoy el mensaje mexicano. Cusqueños, amigos visitantes del mundo entero, en el mes jubilar del Cusco, debemos aclarar y destacar algo importante. Cada alegoría es la libertad de la creación artística. Cada alegoría es el sentimiento, el anhelo, la queja, el reproche, la alegría, el logro, la hazaña de cada cusqueño. Eso se representa en cada alegoría. Y lo político no es ajeno. Todos somos políticos. Y en el arte hay una relación extraordinaria entre la expresión artística y la expresión política. Y lo que viene a continuación es el sentimiento de millones de peruanos, que no es otra cosa que, por supuesto, lo compartimos, no importa divididos. Pero esa es la política, es la libertad del arte y es la libertad de la expresión artística. Bienvenida la alegoría, la descarada, el conflicto social político en el Perú. La descarada, ciclo 1, grupos A y B, especialidad dibujo y pintura, docentes, autores, artista César Aguilar Peña, el famoso Chillico, magíster Guido Mamani Flores, magíster Carlos Hugo Aguilar Carrasco, licenciada Rosa Antonia Samayoa Jara. Nuestro Chillico es docente de nuestra universidad, donde tiene también mucho que dar, y hoy, junto con el grupo de destacados maestros, nos presentan La Descarada. Nadie la conoce. Uruna siminchispecani son machariki, carauya manap encaco, hinaka La Descarada. Que piña carishanku, hatun ahlakuywan chaskiri sunchis nayakuna turaikuna. La alegoría expresa de manera metafórica, irónica y humorística un problema, el conflicto social político que el Perú vivió, expresados en el rechazo al gobierno cívico-militar, y el pueblo exige la renuncia del gobierno y un adelanto de elecciones, generando como respuesta la represión del gobierno. Este problema social y político en nuestro país generó mucho dolor en las familias peruanas, sobre todo en las de origen campesino, porque estas propuestas lo propusieron y lo sostuvieron los campesinos, quienes vinieron de sus tierras de origen a las capitales de provincias y departamentos para luego enrumbarse a la capital del país. Estos acontecimientos de protestas y enfrentamientos se vieron expresiones de sesgo racial. Sayarini.
frase que encierra esta alegoría: justicia social para el Perú, para los peruanos, justicia social en cada rincón del país, que no nos cueste sangre, vidas ni sacrificio. Justicia social, la equidad en todo aspecto, especialmente en la distribución económica. Justicia social es lo que clama el artista a través de esta obra alegórica, como es La Descarada. Hay artistas en el mundo entero que no con su pluma de oro como el escritor, sino con su pincel y su paleta de oro, han contribuido al cambio de la sociedad. Un ejemplo son los murales de México, que aportaron de una manera tan efectiva en la historia de la Revolución Mexicana. Fue el arte, fueron los muralistas, los más destacados, que hasta hoy perviven con sus murales en la Revolución Mundial. Está con nosotros precisamente una mexicana que nos ha traído hoy el mensaje mexicano. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerde que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.